escucha a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo del magazine informativo Vive Consciente, Último Minuto Cúcuta y Notidía. Alerta. Escuchen. Tres de la tarde, 3 minutos. Las imágenes que ustedes están observando allí son de agentes infiltrados de la Dirección de Investigación Criminal Dijín, que le hicieron seguimiento a una organización y les vamos a contar de qué se trataba, de narcotráfico. Ahí lo que están haciendo es comprando un barco. Llegaron los narcotraficantes, dicen las autoridades, ahí ustedes están viendo cómo tienen los fajos de billetes, 750 millones de pesos en efectivo. Dicen las autoridades que ese dinero lo tenían estos personajes que tenían su centro de operaciones en la ciudad de Cartagena, en la Heroica, tenían listo todo ese dinero para comprar un barco con matrícula estadounidense. ¿Cuál era el objetivo? Que lo lograron hacer, compraron el barco y allí, luego de hacer la compra, la transacción, ahí pueden ustedes ver que esas imágenes son obtenidas precisamente del trabajo de infiltración de los agentes de la Dirección de Investigación Criminal Dijín, y aquí también participó el FBI, es decir, autoridades extranjeras y colombianas en esta operación, en este operativo. Ahí se puede ver cómo incluso comienzan a contar los dineros, los tienen con determinada ya denominación con paquetes, y allí ellos sabían cada paquete cuánto dinero había para hacer la compra del barco. Un barco que posteriormente fue cargado con más de 1 tonelada de cocaína. Dicen las autoridades que le hicieron el respectivo seguimiento a esta embarcación, a toda esta operación internacional, porque tenían la información de que esta organización estaba delinquiendo en Colombia, pero que sus contactos eran en Centroamérica y también en Estados Unidos. Por eso allí las autoridades norteamericanas tenían esa información, y aquí en esa imagen que ustedes están viendo también es de un dron. Tomaron la imagen de una lujosa casa con una piscina allí bastante peculiar. Dicen las autoridades, cuando ingresaron al operativo, cuando ingresaron a la vivienda, se encontraron con una vivienda llena de lujos. Es decir, toda una red de narcotráfico venían delinquiendo desde hace más o menos unos 10 años. Dicen las autoridades que estos son de los denominados narcos invisibles, que son quienes ahora ya bajan el perfil, prefieren tener así unas casas no tan lujosas
como era la época de los 80s, de los 90s, ahora tienen algunas comodidades, pero por dentro sí son un poco extravagantes, dicen las autoridades. Allí lograron obtener esas imágenes de la vivienda donde se la pasaban estos narcotraficantes. Según las autoridades, lograron obtener las imágenes y allí está el trabajo de seguimiento, de infiltración de las autoridades. Ahí pueden ustedes ver de fondo también el barco, el que estaban negociando. Fue 1 año y medio de investigación, de seguimientos, de información, de obtener también datos con fuentes humanas. Hicieron todo el trabajo guiados y orientados entre la Dirección de Investigación Criminal Dijín de Colombia y el FBI. El FBI logró obtener alguna información en Estados Unidos de cómo estaba movilizándose o cuál era el modus operandi de esta red de tráfico de cocaína que logró a través de ese barco que compró por 750 millones de pesos en efectivo, pero el valor superaba los 1.000 millones de pesos. Se está estableciendo también cuál fue la manera de pagar el saldo que quedaba de esa embarcación. Dicen las autoridades que este barco lo compraron, lo adquirieron los narcotraficantes con el propósito de allí cargar más de 1 tonelada de cocaína. Pero ¿cómo fue precisamente ese operativo y detalles de este resultado que presentaron en las últimas horas las autoridades colombianas, que han considerado esto como un duro golpe al narcotráfico? Lo entregó el director de la DIJÍN, el general Murillo. Es así que en los allanamientos en la ciudad de Cartagena, Bolívar, en el municipio de Río Negro, Antioquia, y el Lorica, Córdoba, se capturan a 5 delincuentes, alias El Cura y alias Benco. Son los cabecillas de esta organización, quienes por más de 10 años venían desarrollando esta actividad criminal, pasando como empresarios navales. Dicen las autoridades que, por ejemplo, los otros capturados fueron Julio Tobón Bernal, alias Carlos Enrique Cuadrado Sayas, alias Compa, y Rafael Segundo Castro Díaz, conocido como Rafa. Dicen las autoridades que eran pues bastante reconocidos en el mundo del narcotráfico y eran los encargados de ocultar la cocaína en la ciudad de Cartagena y realizar el transporte del alcaloide en lanchas artesanales desde los caños que salen del sector de Mamonal hasta la embarcación que está ubicada pues allí en Cartagena, y posteriormente salía hacia Centroamérica. Pero ¿cómo fue también ese modus operandi de esta organización? Así también lo reveló el general Murillo. En esta operación se identifica a 3 individuos que se dedicaban a contaminar las embarcaciones, y es así que también se establece la compra de un barco de bandera estadounidense que les permitía evadir las acciones de las autoridades, y que en este trabajo interinstitucional e internacional nos lleva a identificar en el último embarque más de 1.200 kilos de cocaína. Dicen las autoridades que también una vez el estupefaciente se encontraba en los centros de acopio, que ellos ya tenían definidos. Esta organización emplea diferentes métodos de transporte para enviarlo al exterior, teniendo siempre en cuenta como escala la isla de San Andrés, en donde hacían el retanqueo de combustible y después zarpaban a su destino final. Pero lo que más les llamó la atención a las autoridades fue esa imagen de cómo llegaron ellos con 750 millones de pesos listos. Estas personas que están viendo ustedes allí fueron las 5 personas detenidas que son considerados por las autoridades, por la Dirección de Investigación Criminal DIJÍN, como esos narcos invisibles que mueven cantidades de droga hacia el extranjero, prefieren no llevar una lujosa vida, más bien modesta, pero se encargan de hacer todas estas clases de transacciones. Allí ustedes pueden observar cómo tenían listos los 750 millones de pesos para comprar la embarcación. Efectivamente, ¿qué hicieron las autoridades para que se lograra materializar el delito? Pues a través de ese trabajo investigativo lograron que se diera la compra de la embarcación, dejaron que cargaran la embarcación con más de 1 tonelada
de cocaína y ya cuando se consumó pues el delito procedieron a realizar la captura, la detención de estas personas. Según el general Luis Fernando Murillo, director de la Dirección de Investigación Criminal DIJÍN en Colombia, pues ahora lo que viene es que estas 5 personas que fueron capturadas cumplan su proceso de extradición hacia los Estados Unidos, donde tendrán que responder precisamente por delitos relacionados con narcotráfico. Pues esta es la información que se da de último momento sobre este importante golpe en contra del narcotráfico en nuestro país. 5 personas que fueron capturadas, que son considerados como narcos invisibles, pero lo llamativo de las autoridades dicen en este momento la transacción que hicieron en efectivo de la compra de un barco con bandera estadounidense, que esto les permitía burlar, por decirlo así, algunos controles marítimos en aguas internacionales. Llegaban a Centroamérica y de ahí de Centroamérica se encargaban de transportar también el alcaloide, la droga, a través de otros mecanismos como por ejemplo lanchas rápidas. Ahora estas personas están siendo pedidas en Estados Unidos en extradición y las autoridades colombianas pues están precisamente realizando todos los procesos para cumplir con este requerimiento internacional. Pues a todos ustedes, gracias por estar conectados con Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia, y no se les olvide compartir nuestras publicaciones para que siempre estén bien informados de los principales hechos noticiosos de Colombia y el mundo. 10 de la mañana, 4 minutos. Gracias a todos ustedes por estar conectados con Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia. Y sigue siendo noticia y polémica el caso de la niña Sara Sofía. Recuerden ustedes esta bebé de la cual no se sabe si murió, si fue desaparecida, si fue vendida a alguna organización, a una red de trata de blancas. Pues en este momento su paradero, su ubicación es incierta. Las autoridades no han podido esclarecer básicamente el caso de Sara Sofía, pero lo que más ha generado polémica en las últimas horas son las decisiones que ha adoptado la justicia y también pues que en medio de esas decisiones se ha visto allí un poco comprometida la Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta que un funcionario judicial, un juez de la República, decidió dejar en libertad a los 2 principales implicados, como es Nilson Díaz y Carolina Galván. Pues estas personas que eran pareja, Carolina Galván, la mamá de Sara Sofía, y su novio Nilson Díaz para ese momento, y quienes resultaron implicados en medio de toda esta, pues hasta el momento, desaparición de la niña Sara Sofía. Pues el juez los deja en libertad y a la salida de sus centros penitenciarios, la Fiscalía los captura, pero en esta ocasión por otro delito. Pero al momento de la captura y llevarlos nuevamente ante otro juez, este juez le dice a la Fiscalía: no señor, ustedes cometieron aquí un error de procedimiento y la captura de estas personas es ilegal, y nuevamente ordena que queden en libertad. Básicamente varios traspiés ha sufrido este caso de Sara Sofía, que está en manos de la Fiscalía y en manos de los jueces. Pues precisamente para analizar toda esta situación nos acompaña el doctor Alejandro Carranza, experto en Derecho Penal y en todas estas situaciones de audiencias de donde lleva la Fiscalía los casos. Doctor Carranza, gracias por estar en Semana Noticias. Buenos días. Buenos días para todos los televidentes de Semana en este canal virtual. Bueno, doctor, ¿cómo entender esta situación? Porque incluso la familia de Sara Sofía, la tía, que es básicamente quien ha estado encima de este caso, pues no se entiende, no se explica cómo es que se presentan estas situaciones donde los dejan en libertad, los capturan y nuevamente quedan en libertad. Sí, lo que sucede es que el sistema penal colombiano tiene unas garantías judiciales para todas las personas que se encuentran sometidas a un proceso penal. Y es obvio que las personas tienen derecho a entrevistarse con su abogado previo a acudir ante el juez de la República. Muchas veces, como en este caso, la Fiscalía sorprende con las órdenes de captura al someter a las personas ante el juez
y en esta oportunidad el juez encontró que las personas no habían tenido el tiempo suficiente, y eso llama la atención, para haber podido preparar una defensa y poder defenderse ante esa judicialización. A veces nos cuesta mucho porque el derecho penal se ha convertido en un derecho por medio del cual la sociedad puede expresar todos sus dolores, y la Fiscalía ha convertido las medidas preventivas de aseguramiento y las capturas en un sinónimo de justicia, y ese es un mensaje equivocado a la sociedad. Las medidas preventivas no son para eso y las capturas tampoco. Por eso cuando una captura se declara ilegal, entonces todo el mundo piensa que la justicia fracasó, y eso tampoco es así. Doctor Carranza, también cómo explicar la primera libertad pues, de los implicados. Un juez considera que pues, no se podía seguir adelante con el proceso y ahí ordena esa primera libertad. ¿Ahí qué fue lo que sucedió? ¿Quién falló? Resulta que es que nuestra Constitución es clara, y no quiero tener un lenguaje técnico aquí para todos los televidentes, ni mucho menos. Pero la Constitución ha establecido que todas las personas en Colombia deben acudir ante los jueces y estar inmersas en un proceso judicial bajo unas reglas claras de juego. Parte de esas reglas claras de juego es conocer los hechos por los cuales se les va a investigar o por los cuales se les está judicializando. Y esos hechos deben conectarse con la conducta penal que se le imputa a las personas. Cuando los hechos no se conectan con la imputación, con el delito, con la figura jurídica que se supone la persona ha transgredido del Código Penal, entonces se dan situaciones como esas, en donde un juez de la República dijo: oiga, señor fiscal, esos hechos jurídicamente relevantes que usted mencionó no tienen relación con el delito que le imputó a las personas. Eso es gravísimo, porque es una deficiencia de la Fiscalía, es un vacío enorme en el profesional que no conecta los hechos pues, con la conducta que va a investigar y por la cual se supone va a llevar a juicio a ciudadanos. Aquí a lo que usted hace referencia, Doc, es que les imputaron desaparición forzada, y esa desaparición forzada no se conectaba con la realidad de los hechos. Así es. Los hechos jurídicamente relevantes, las situaciones jurídicas, los hechos que alimentaban la teoría de la Fiscalía, la hipótesis de la Fiscalía para hacer la imputación, pues estaba desconectada finalmente del delito que le imputó a las personas. Tenían que haber mencionado en los hechos y concatenada, ordenada y claramente, haber explicado a las personas por qué razón había desaparición forzada, cuáles eventos eran los que permitían creer que había desaparición forzada, y así recaer en la conducta y decirle: por eso usted cometió la desaparición forzada. Pero si la Fiscalía nombra un montón de hechos desilvanados, desconectados de la imputación, pues era menester y era deber de los jueces dar esa garantía a los ciudadanos, a los imputados y a todas las personas, para que se sepa que la Fiscalía tiene que cumplir con el deber de narrar unos hechos jurídicamente, hilarlos y atarlos a la conducta que va a investigar, para que no sucedan esta clase de nulidades, en garantía a lo que la Constitución dice: hay que judicializar con las formas propias de cada juicio. Doctor Carranza, y ahora como para tratar de subsanar esa situación de la que usted dice que hay una desconexión del delito con lo que se le imputó, la Fiscalía trata de corregir haciendo una imputación de desaparición forzada, pero no se cumplen los procesos allí en el momento de la captura, según el juez que ordenó después la libertad. ¿Cómo entender, pues, como todos estos traspiés en la Fiscalía General de la Nación, pues es que es el ente acusador, prácticamente el que es el dueño de la acción penal en el país? ¿Cómo se puede entender esos vacíos? Pues mire, el artículo 250 de la Constitución le ha encargado al fiscal general de la Nación la persecución de los delitos. Desafortunadamente, por la mediatización de los hechos jurídicamente relevantes que tienen connotación delictual, la Fiscalía a veces se llena de una presión que no requiere tener. Ellos mismos son los que se encargan de generarse esa presión. Cuando ellos capturaron la primera vez a ese par de personas, a los papás de la niña Sara Sofía, ellos se encargaron de colocar sobre sus hombros esa presión para mostrar que estaban dando resultados. Como le comentaba,
las capturas y las medidas de aseguramiento preventivas no son sinónimo de justicia, son apenas una parte de un gran proceso que se debe desarrollar con las personas. Y como la Fiscalía se dio cuenta que el juez de segunda instancia había dicho que los hechos estaban desconectados de la imputación, entonces trató de hacer una nueva captura, arreglando, ahora sí, los hechos jurídicamente relevantes frente a las conductas, o me imagino que modificó las conductas. El gran problema es que por esa presión, por la premura, por el temor a ser criticados públicamente, pues cometieron un error grave, y es que no le dieron las garantías a las personas. Según entiendo, ese par de ciudadanos que están siendo investigados por la desaparición de la niña fueron dejados en libertad y no habían podido estar en sus casas ni disfrutar de la libertad, ni mucho menos haberse entrevistado de manera oportuna o suficiente con un abogado para enfrentar esa nueva citación que le hacía la Fiscalía. Y por ello es que el juez dice, un momento, aquí hay que darle garantías a los ciudadanos y no podemos, entonces, por salir a subsanar, obviar esos procedimientos claros. Este procedimiento consistente en que una persona pueda hablar con su abogado con tranquilidad, con claridad, es una garantía mínima para que los ciudadanos no se vean atados a la fuerza del Estado sin que se respeten su derecho a la defensa. Entonces estas personas, si no lograron hablar con sus abogados, si no lograron entrevistarse con ellos de una forma básica, necesaria, pues el juez haría muy mal con haber iniciado el procedimiento, haber legalizado la captura para que la Fiscalía finalmente pudiera saciar esa sed de protagonismo y esa sed que tiene para mostrarle a los colombianos que supuestamente es una Fiscalía histórica, pero deben ser humildes, reconocer sus errores y obrar en derecho, respetando las garantías de los ciudadanos. Así de ellos se infiere una conducta punible. Doc, pues mire, le voy a presentar lo que dice la Fiscalía frente a esta última decisión y usted me da su punto de vista. Mire, la Fiscalía dice, no comparte el argumento de la funcionaria judicial y señala que desde las primeras horas del domingo los dos capturados recibieron asistencia a una defensora pública, como consta en un informe de la Policía Nacional, entidad que realizó las capturas y estuvo a cargo de la custodia de los indiciados. También dice, conforme a la decisión de la juez quinta de control de garantías de Bogotá y en respeto a la autonomía que reviste sus decisiones, la Fiscalía adoptará lo dispuesto y continuará con el proceso. Para ir finalizando, Doc, ¿qué opinión le merece esto que dice la Fiscalía General de la Nación? Pues terrible, o sea, me parece tremendamente mal hecho por parte de la Fiscalía. Quiero recordarle a la Fiscalía General de la Nación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2017 hizo unas recomendaciones para disminuir el uso excesivo de la medida de aseguramiento. Dentro de esas recomendaciones que le hizo a Colombia, como uno de los estados de las Américas, le dijo que prohibía que los funcionarios públicos hicieran manifestaciones públicas sobre las actuaciones de los jueces. Está bien que los litigantes y los fiscales hagamos discusiones mediáticas y nos demos críticas en los medios, pero la Fiscalía tiene que aprender a respetar a los jueces de la República. Si un juez de la República le dice que no a una solicitud de medida o le dice que sí, no tiene que salir ni a alabar, ni a criticar, ni a apartarse públicamente de eso, porque eso genera precisamente un ataque a la autonomía judicial. Ese populismo con el que la Fiscalía obra para criticar a los jueces no le queda bien. Y es deber del fiscal general de la Nación corregir de inmediato la institución. Cuando un fiscal tome una decisión, pues tiene que ser respetada, pero puede ser criticada por los litigantes, porque es que entre fiscales y litigantes somos pares. Aquí no, el fiscal no es una autoridad sobre el abogado cuando se encuentra ante un juez de la República, pero el fiscal ante un juez tiene que respetar, no puede salir a criticarlo, no puede salir a decir que se aparta de su decisión, que no la comparte, porque puede afectar la autonomía de ese juez. Es decir, que con esa clase de manifestaciones la Fiscalía busca que los jueces obren por temor. Yo sí aprovecho y le pido respeto a la Fiscalía como un constructor de derecho, como un obrero del derecho que soy, para que no repita más esos escenarios de populismo punitivo. Los medios no se deben usar para criticar a los jueces y la Fiscalía está en la obligación de respetar las decisiones judiciales, gústeles o no.
Esta decisión, esta manifestación que hacen es una clara afrenta a esa recomendación que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2017 y me parece que es la muestra de ese afán excesivo por mostrar resultados y mostrarse como una fiscalía histórica cuando tiene que mostrarse es como la guardiana de los derechos y de la justicia en Colombia. Pues doctor Carranza, gracias por estar con nosotros con Semana Noticias y a todos ustedes, gracias también por estar conectados. Y bueno, Doc, vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla este proceso y si la Fiscalía logra otra vez la imputación de cargos que ha anunciado. Doc, buen día, gracias. Buen día a usted, a todos los televidentes y esperamos que haya justicia muy pronto para el bien de la sociedad. Gracias. Y a todos ustedes, gracias por estar conectados con nosotros. Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia. Son las 5:13 de la tarde, bienvenidos, esto es Semana y mucha atención. Nos vamos ya mismo para el Congreso de la República porque oficialmente reviven las 16 curules de paz. Diego Bonilla, expliquemos un poco esta noticia. Hola Pía, buenas tardes, 5:14 minutos, la saludo desde el centro de Bogotá, donde hace pocos minutos se tomó la decisión de revivir las 16 curules de paz. Usted recordará que esto es una polémica que viene desde diciembre de 2017, cuando la plenaria del Senado aparentemente no tomó ninguna decisión frente a este acto legislativo. Muchos consideraron que se había hundido. Hubo varios procesos en la Corte Constitucional, en el Consejo de Estado. Hubo 2 fallos en donde ordenaron revivir este acto legislativo y ahora las nuevas mesas directivas del Senado, que la lidera Juan Diego Gómez, y de la Cámara, en cabeza de Jennifer Arias, pues tomaron la decisión de cumplir estos fallos en los que sencillamente dice que se deben revivir esas curules. La noticia es que desde el 2022 y hasta el 2030 estarán las víctimas del conflicto en la Cámara de Representantes. Tendrán derecho a 16 curules. Pero veamos lo que dijo hace pocos minutos Juan Diego Gómez, el presidente del Congreso. Este acto que acabamos de ver acá, ¿qué significa? ¿Qué es lo que va a pasar? Creo que es lo que hemos planteado como primero el cumplimiento de 2 fallos judiciales que no tienen el mismo contenido y que buscan efectivamente entregarle a las víctimas ese derecho de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Creo que se trata de una apuesta por la reconciliación y la esperanza para las víctimas en el país y también la manera de equilibrar la mesa. En este Congreso se encuentran los miembros de las FARC, ya no como grupo armado, sino como partido político, y faltaba el asiento de las víctimas. Creo que es el momento de equilibrar esa cancha y que puedan tener
todo el trabajo que corresponde para hacer seguimiento al proceso de acuerdos y el cumplimiento de los mismos desde la óptica de las víctimas. Presidente, ¿a partir de cuándo va esta representación y hasta qué año va, según lo que quedó en el acto administrativo? Como ha quedado en el acto administrativo, acogiendo la decisión de la Corte Constitucional, quedaría para los periodos 2022-2026 y 2026-2030, que es el contenido real de la temporalidad. 2 periodos constitucionales para equilibrar las cargas, tal como había sucedido con las FARC, con las curules directas que han tenido los miembros de las FARC. Presidente, ¿cuáles serían los requisitos para quienes quieran ser candidatos? Los mismos que trae el acto legislativo son los mismos que se tienen para ser representante de la Cámara en la actualidad, más otros requisitos adicionales como no haber participado en elecciones, siendo elegido o no en partidos políticos durante los 5 años anteriores, más unos requisitos de origen, de haber nacido o haber vivido durante los últimos 3 años en la circunscripción, o en el caso de desplazados, haber vivido 3 años consecutivos en cualquier época, que es lo esencial. Los miembros de partidos tradicionales no podrán acceder a estas curules y es uno de los elementos que planteamos hoy, es que este proyecto, este acto legislativo saldría a control automático de constitucionalidad por tratarse de un procedimiento especial para la paz, lo que en su momento fue denominado como Fast Track, y allí creo que es donde deben intervenir todos los actores, las organizaciones de víctimas, el sistema electoral, la registraduría y el Consejo Nacional Electoral, y seguramente también el gobierno, para definir la logística, las fechas y el alcance que tendrán estas elecciones para que sean efectivamente para las víctimas, como quedó en el espíritu de los acuerdos. Y esa claridad es importante, Pía, porque antes de que se tomara esta decisión, por ejemplo, el general en retiro Luis Mendieta aseguró que estas curules serían para 16 personas que fueran afines ideológicamente a lo que fue la extinta guerrilla de las FARC. Por eso es que ni siquiera ellos, ahora como partido comunes, podrán postular personas para estas 16 curules, mucho menos los partidos tradicionales. Ahora que sigue, este acto legislativo se irá a la Casa de Nariño, posteriormente pasará a una revisión constitucional y bueno, ya empezará todo el trámite, el andamiaje para que en marzo del próximo año, en el mismo momento en que se hacen las elecciones al Congreso, pues ya puedan elegirse estas curules, que por supuesto son en algunas circunscripciones, algunos departamentos y municipios en concreto. Estamos hablando de Nariño, Valle del Cauca, Caquetá, bueno, zonas en donde históricamente golpeó el conflicto. Diego, y con lo que usted dice, vale recordar que hoy el gobierno nacional ratificó que va a promulgar las 16 curules de paz, así que es ya un hecho, si se cumple por supuesto con la palabra, que volverán estas curules. Pero quisiera preguntarle, ha habido toda una polémica precisamente por lo que usted decía con los exmiembros de las FARC y las curules de paz. Muchas personas le tienen recelo a este tema, aseguran que puede politizarse todo lo que tiene que ver con las víctimas y demás. ¿Nos puede explicar un poco entonces cuáles son las posturas en este momento de pronto de los partidos que han estado más en contra, de aquellos que han estado más a favor? Pues duramos, Pía, 2 años en una pelea jurídica. Como le explicaba, Corte Constitucional y Consejo de Estado tuvieron que ver en esta decisión final. El gobierno del presidente Iván Duque, digamos que no tiene otro camino que sencillamente promulgar este acto legislativo porque hay unas órdenes judiciales de por medio. No obstante, siempre desde el gobierno y desde el Centro Democrático, que es partido del Ejecutivo, se dijo que las curules debían ser ampliadas para que también hubiera representación de las víctimas, pero de las FARC, porque en los lugares en donde quedaron estas circunscripciones, pues sencillamente eran lugares en donde históricamente habían hecho presencia las FARC y por eso las dudas de que de pronto quienes lleguen, bueno, así lo aseguran algunas personas, sean afines ideológicamente a la hora partido de los comunes. Superado este debate, ahora viene otro y es cómo se van a conformar esas listas, porque justamente pues 16 curules más son 16 espacios más de personas que pueden hacer política y aunque es cierto que no pueden los partidos tradicionales postularlos, pues sí son organizaciones sociales que de alguna manera sí tienen alguna ideología. Así que este debate muy seguramente se va a postergar porque las elecciones son ya en marzo del próximo año y ahora lo que se avecina es justamente ese tema. Las posiciones, Pía, pues la oposición feliz, digámoslo así, ellos por supuesto querían que se implementaran estas 16 curules de paz que son fruto
del acuerdo que se firmó entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las FARC. Los partidos de gobierno y de derecha querían ampliar el espectro para que estuvieran muchas más víctimas. Y hay una claridad, Pía, y es que quienes quieran estar o postularse para estas víctimas deben estar acreditadas en la unidad de víctimas. Es decir, no puede aparecer hoy una persona a decir que quiere ser representante de la Cámara y que se va a postular. Debe cumplir unos requisitos mínimos. Así que esta polémica se abre nuevamente el debate jurídico. Por ahora no se han conocido reacciones, pero las posturas son marcadas. La tendencia de la izquierda, celebrando la decisión, en la derecha consideran que sencillamente se debió ampliar el espectro, pero que los fallos judiciales se deben acatar. Pues estaremos muy pendientes entonces a lo que se viene, lo que usted dice, todo el tramo que falta. Reviven entonces las curules de paz que estarán desde el año 2022 hasta el año 2030. Este acto legislativo pasa a revisión constitucional y después finalmente entrarán en vigencia esas 16 curules, como lo decía usted, Diego, en marzo serán estas elecciones y bueno, todavía faltan unos meses, pero se da finalmente este paso tan esperado por muchos y cuestionado por otros. Esta es entonces la noticia de esta hora. Los saludamos también desde el Congreso de la República. Encuentran ampliación de esta noticia, también las próximas reacciones en semana.com. Estamos en todas las redes sociales. Recuerden que pueden compartir esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Esto es Semana Noticias. Si tú eres de los que paga a tiempo la factura del agua, ¡prepárate! Porque Aguas Capital Cúcuta sorteará 6.500.000 pesos entre los más puntuales. Así que conéctate este viernes a nuestras veladas culturales virtuales a partir de las 7 de la noche por nuestra página de Facebook y sé uno de los ganadores. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo bueno va! IPS Futumédica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista y exámenes en medicina. Este lunes 2 de agosto, Colombia reportó 6.636 casos nuevos de COVID-19, una cifra bastante más baja de lo que veníamos acostumbrados. La semana pasada tuvimos algunos días con más de 8.000 casos, también una disminución notoria frente a lo que veníamos experimentando en la tercera ola. No obstante, es muy importante resaltar que tan solo se practicaron 33.886 pruebas. Recordemos que Colombia tiene una capacidad diaria de aproximadamente más de 100.000 pruebas. Por lo tanto, hay una disminución, por supuesto, pero los domingos suele caer el número de pruebas, pero también se nota bastante que ha bajado la demanda, hay menos personas sintomáticas y eso por supuesto también puede influir en la disminución de los casos reportados. Además se registran 218 muertes a causa del virus, de las cuales 208 corresponden a días anteriores. Y una noticia muy interesante que da también el Instituto Nacional de Salud es que para este 2 de agosto Guainía y Vaupés no reportaron casos nuevos al sistema.
Y además Magdalena, Chocó, Putumayo, Arauca, Amazonas, San Andrés, Guaviare, Guainía y Vaupés no dieron a conocer información sobre fallecimientos a causa de la COVID-19. Ahora vamos a ver cómo están distribuidos entonces los casos nuevos que se reportan hoy en el país. Empezando por Bogotá, que tiene 1.605 personas que fueron diagnosticadas con el virus. En Antioquia son 1.185 nuevos casos, en el Valle del Cauca 481, en Cundinamarca 379 casos, en Santander 372, en Tolima 234, en Córdoba 181, en Cartagena 173, en Huila 168, en Barranquilla 162, en Caldas 157, en Atlántico 147, en Risaralda 141, en Cauca 131, al igual que en norte de Santander, en Quindío 126 y en Sucre también 126. En Boyacá 122, en Meta 114, en Casanare 95, en Nariño 89, en Cesar 75, en Putumayo 68, en Santa Marta 56, en Caquetá 25, en Bolívar 24, en Magdalena 23, en La Guajira 16, en Arauca 15, en Chocó y en San Andrés 4 casos respectivamente. En cada uno, en el departamento de Amazonas y en el departamento del Guaviare hubo 3 casos nuevos en cada uno, y en el Bichada se reporta un caso nuevo. La sumatoria de todo entonces se ve así. Los casos activos son 67.940. Los casos confirmados son 4.801.050 y los fallecidos en Colombia a causa del virus ya son 216 personas que han fallecido a causa de esta enfermedad a lo largo de la pandemia. Vemos definitivamente una caída de esta tercera ola, de este tercer pico que fue tan dramático, que se convirtió en un punto, en una meseta. Afortunadamente vemos que está cayendo, pero no podemos bajar la guardia. Como siempre, el llamado a asistir a la vacunación, si usted pertenece a alguno de los grupos, que ya puede hacerlo, y mantener las medidas de bioseguridad, sobre todo el tapabocas, evitar las aglomeraciones y siempre tratar de estar en espacios ventilados y abrir las ventanas si usted está en uno que sea cerrado. En predios ancestrales se formaliza la constitución del resguardo indígena La Libertad en el Amazonas. Se fortalece el enfoque étnico. Mujeres NASA del resguardo Nunalbí Alto Ulbí en Tumaco, Nariño, lideran proyectos PEDED con apoyo de El Campo Emprende. 35.000 mujeres cabeza de hogar transforman la vida de su familia con sustitución de cultivos ilícitos. La paz es con hechos. En Chocó, excombatientes de las FARC cultivan tilapia, comercializan agua potable y generan ingresos con 24 proyectos productivos. Indígenas de La Romana en La Guajira beben agua potable de este microacueducto que funciona con energía solar. Hechos para creer. Estas son las noticias de La Paz con Legalidad. Hola, soy Paula Jaramillo y estas son las noticias de La Paz con Legalidad. Con la formalización de 3 predios baldíos de posesión ancestral, el gobierno constituyó el resguardo Yagua en la zona rural de Leticia, Amazonas. 490 indígenas de 80 familias se benefician de esta acción liderada por la Agencia Nacional de Tierras. La Paz con Legalidad es con hechos. Esto representa el cumplimiento de nuestra misionalidad. Esta comunidad, cuando nosotros llegamos a la entidad, es una de estas comunidades que llevan muchísimo tiempo esperando por la constitución de su resguardo. Recordemos que los resguardos ayudan a nuestras comunidades indígenas a que ellos puedan seguir desarrollando sus valores culturales y que además sus tradiciones no se pierdan. Es una forma también de salvaguardar la supervivencia de estas comunidades. Por lo tanto, el significado es muy alto, el apoyo que se le da a nuestras comunidades es muy alto, pero ante todo también se apoya a conservar las tradiciones de nuestros pueblos étnicos, en este caso nuestros pueblos indígenas, y por supuesto su supervivencia. Es muy importante también la constitución de este resguardo por la ubicación del mismo. Ellos están ubicados aquí en el Amazonas y ellos apoyan enormemente a todo lo que es también la salvaguarda del entorno de nuestra selva amazónica. Y para nosotros es una ganancia
para toda nuestra familia, nuestros niños, nuestros nietos que vienen por detrás. Y entonces esto es un trabajo incansable y es un trabajo que nosotros anhelamos de muchos tiempos. Como entidad estamos comprometidos con nuestros pueblos étnicos y muchísimas gracias por habernos permitido estar aquí en su territorio, observando y fascinándonos este maravilloso entorno en el que ustedes habitan. Muchísimas gracias. Un proyecto integrador en el que participan el Ministerio de Agricultura y la Agencia de Renovación del Territorio apoya las iniciativas que lideran las mujeres NASA del resguardo Nunalvi, Alto Albí en Tumaco, Nariño. Hoy comercializan productos agrícolas y pecuarios en varios municipios, informa Claudia Torres. Además, las mujeres de la asociación ganaron una convocatoria de ONU Mujeres y recibirán apoyo para fortalecer sus emprendimientos. El Campo Emprende cofinanció la implementación de un emprendimiento de pollos de engorde y los PEDET permitieron la construcción de la placa huella para facilitar el traslado de los productos, generando ingresos y empleos a la Asociación Granja Agrícola y Pecuaria El Maíz. En el mes sacamos 3.000 pollos a la venta. Estamos vendiendo en los supermercados de Llorente, Progreso, Pollo al Día, hasta Barbacoa. A veces me voy, cojo un carrito, alquilamos y nos vamos a vender pollo. Las mujeres que pertenecen al resguardo indígena Nunalvi Alto Ulví, asentado en el municipio de Barbacoas, ahora no solo dirigen el proceso productivo, también ocupan roles de liderazgo y representación en su comunidad. Tenemos que estar preparadas, pues, y que también tenemos derecho a poder ser ejecutores, a poder ser emprendedoras y poder ser empresarias, ¿no? Poder poder comercializar, poder vender, poder trabajar en conjunto. Eso fue lo que logramos. La asociación, que adicionalmente se dedica al cultivo y a la comercialización de tubérculos y frutas y a la porcicultura, también ha recibido acompañamiento integral y capacitación financiera desde el Campo Emprende. 3 años de paz con legalidad, 3 años de resultados. La paz es con hechos. Nunca nosotros aquí en la selva nunca pensamos que íbamos a tener esa opción de haber tenido esa fotovoltaica acá. La luz del sol es una alegría que tiene la comunidad. Con una inversión superior a los 1.200 millones de pesos, avanza con éxito la reincorporación económica de 200 excombatientes de las FARC en Chocó, vinculados a 24 proyectos productivos que van desde el engorde de peces hasta el embotellamiento de agua potable, informa Uriel Rodríguez. En Chocó, el interés de seguir avanzando en la legalidad por parte de excombatientes continúa y con importantes resultados, pues distintas iniciativas buscan servir a las comunidades de este departamento del Pacífico. Bueno, el proyecto Pescícola Pesca Paz tenemos un aproximado de 30.000 peces, trabajamos con tilapia roja, en el momento tenemos en funcionamiento 5 estanques. Yo personalmente le dedico mucho amor al cuidado de mis pececitos, mantengo pendiente de ellos en lo posible, entonces puedo decir que es un producto de calidad porque se producen con amor. En el departamento son 24 los proyectos productivos colectivos e individuales y el gobierno nacional a través de la ARN sigue impulsando financieramente todas estas iniciativas para que 101 excombatientes adelanten su proceso de reincorporación económica. Eso es la idea, de que trabajar, emprender para mañana tener un futuro para nosotros, nuestros hijos, nuestra familia. Fue el mismo director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Andrés Stapper, quien visitó y fue testigo del trabajo que personas en reincorporación adelantan en la región. En el marco de la política de paz con legalidad del señor presidente Iván Duque, nos encontramos haciendo seguimiento al proceso de reincorporación en el departamento del Chocó. Más de 260 personas vienen avanzando en sus proyectos productivos, más de 1.100 millones de pesos invertidos por el gobierno nacional para esa garantía de sostenibilidad económica. Entre tanto, los excombatientes en el departamento harán presencia en la próxima Feria de Mercados Campesinos, un espacio en el que podrán comercializar sus productos y generar ingresos sostenibles que les permitirán continuar en su retorno a la legalidad.
Este es el informativo de La Paz con Legalidad, la política del presidente Iván Duque para apoyar a las víctimas, para acompañar a los 13.000 excombatientes en su paso a la legalidad, para la estabilización de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, para conocer los detalles de los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y para obtener el desarrollo integral de nuestras zonas campesinas, de nuestras zonas rurales, acabar con las brechas que nos separan a unos y a otros colombianos, todo con enfoque de género, todo con enfoque étnico. Y en nuestra serie de Mujeres de la Sustitución, hoy tenemos la historia de Luz Cárdenas, una de las 35.000 madres cabezas de hogar que le apuesta a la legalidad luego de dejar atrás la siembra de la hoja de coca. Informa Paula Barón. En la vereda del Palmar, ubicado en el municipio de Vista Hermosa, Luz Heidi Cárdenas, una mujer campesina de 39 años, no conoce otra vida diferente a la de trabajar el campo. Luz tuvo que dejar sus tierras por el miedo y la violencia que le dejó cultivar la hoja de coca. Nosotros nos tocó irnos, pasar demasiadas necesidades, muchas necesidades, aguantar hambre, no tener dónde dormir. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos preparados para irnos a una ciudad, porque siempre hemos ido de acá al campo. Motivada a cambiar su vida y la de su familia, Luz regresó al campo, ingresó al programa de sustitución voluntaria y emprendió una vida tranquila apostando a la paz con legalidad, sustituyendo los cultivos ilícitos. Hoy en día, si a mí me dicen, vea Luz Heidi, vamos a ir a sembrar coca, no, ¿cierto? Porque nosotros ya tenemos otra alternativa, ya tenemos otro, mirar cómo trabajamos. Ella hace parte de las casi 100.000 familias que sustituyeron voluntariamente para darle paso al renacer de los territorios que un día estuvieron inmersos en la violencia. En este momento yo trabajo con mis gallinas, ordeñamos, trabajamos con el ganado, entonces ellos que están viendo un futuro muy distinto a lo de la coca. Las mujeres se apropian cada día más de la paz con legalidad. En los Montes de María, las jóvenes lideran una iniciativa para que los municipios de Palmitos, Morroa y Ovejas sean el destino de la ruta ecoturística de la paz con legalidad. Veamos. Hola, mi nombre es Milena Canchila, les hablo del departamento de Sucre, tierra del Corozo, del Diabolín, del Mote Queso, del Sombrero Volteado, de las hamacas. Los invito a que vengan a conocer nuestro departamento, tierra de paz y legalidad. La paz con legalidad es una paz construida desde la energía de la mujer. Nuestra espiritualidad y conexión cósmica con el ritmo de la naturaleza permite reconciliarnos y comunicarnos con el entorno, lo que nos hace tomar conciencia de que somos parte y solución de un todo. Las mujeres de las Flores Morroa proponemos las Trojas de Vida, proyecto que conecta 6 pilares de los 8 que componen los PEDET y apunta a 30 iniciativas contenidas en los PATR. Que nos dimos cuenta que para lo único que la Flores está 100% unida es en el tema cultural. Tenemos la gran oportunidad de estar formándonos en las capacitaciones que nos está brindando la Consejería Presidencial para la Estabilización para poder transformar nuestro territorio. Tenemos la esperanza de que esa ruta ecoturística de la cual nosotros pues hemos planteado en nuestras ideas, en nuestras propuestas, se haga realidad. Queremos mostrar a nuestro municipio, al mundo, de la riqueza que tenemos, de nuestros paisajes, de nuestra cultura. Nosotros podemos apostarle, por ejemplo, a las comunidades que de pronto si están haciendo algún emprendimiento, que ese emprendimiento sea visibilizado y mirar que las mujeres también necesitan un espacio en el cual ellas dejar sus ideas, sus opiniones, en un espacio también para ellas emprender. Entonces eso también nosotros desde cierta manera lo hacemos desde nuestro colectivo. Muy cerca de allí, en Leticia, un corregimiento de Córdoba, se completó una medida de reparación colectiva. Reporta Freddy Arengas.
La Unidad para las Víctimas realizó la entrega en el corregimiento de Leticia y sus veredas, en Montería, a 50 miembros de esta comunidad de elementos deportivos que hacen parte de una de las acciones contempladas en el Plan Integral de Reparación a este sujeto colectivo. Implementos deportivos para la reconstrucción de las prácticas deportivas que fueron truncadas en el conflicto armado. De esta forma, el director de reparación de la Unidad para las Víctimas, Enrique Ardila, se refirió a las entregas hechas en el marco del PIRC al sujeto de reparación de Leticia y sus veredas por un valor superior a los 632 millones de pesos. Estamos finalizando con las medidas y las acciones que teníamos dentro del Plan Integral de Reparación Colectiva para este sujeto. De la plata de la emisora para la paz, más de 200 millones de pesos le invirtió a este bachillerato abandonado. ¿En qué? 10 computadores que se nos habían robado y de ahí está dotado la sala de cómputo. Con esta entrega se implementa la totalidad de la acción relacionada, logrando el cumplimiento del 100% de las acciones del sujeto de este corregimiento. La paz es con hechos. Se acabaron las largas travesías para los indígenas de La Romana, en La Guajira, en busca de agua. El Ministerio de Minas les instaló un microacueducto que funciona con energía solar. Hablamos con sus beneficiarios. No, esto antes era duro para nosotros. Nosotros consumíamos un agua de un arroyo por allá, que esa agua era donde tomaba el ganado, donde tomaba el chivo. La energía fotovoltaica representa la vida de la comunidad porque es la que nos da el suministro del agua, nos la sustrae de abajo de la tierra. No, sí, la vida nos ha cambiado un 100%. Ahora sí estamos con esta agua potable, sabrosísimo, como dicen. Hasta aquí las noticias de La Paz con Legalidad. Los invitamos a seguir en TikTok nuestra cuenta Estabilización Colombia y en Twitter @posconflictoco y @EmilioJArchila. ¡Feliz semana! ¿Cómo postularte a las vacantes de empleo a nivel nacional desde la página de Confanorte? Es muy sencillo. Lo primero que debes hacer es ingresar a nuestra página web www.confanorte.com.co y dar clic en la opción Agencia de Empleo. Aquí podrás conocer al detalle todos los servicios que ofrecemos. Posteriormente, debes seleccionar la opción Buscador de Empleo. Automáticamente, este te redireccionará a la página de la Bolsa Única de Empleo de la Unidad del Servicio Único de Empleo. Aquí encontrarás todas las vacantes publicadas a nivel nacional por la red de prestadores del Servicio Público de Empleo. En este caso, la página te ofrecerá 3 opciones de búsqueda. En el paso número 1 encontrarás todas las opciones de búsqueda, ya sea por perfil profesional o código de vacante. En el paso número 2 encontrarás varias opciones para buscar vacantes, según el nivel de estudios, por prestador, rango salarial, tipo de contrato o teletrabajo. Recuerda que si estás interesado o interesada en postularte al sector de hidrocarburos, puedes ingresar dando clic en la opción Hidrocarburos. Y en el paso número 3, podrás ubicar las vacantes a nivel nacional por departamentos en el filtro o simplemente buscando dentro del mapa o nombre de las ciudades importantes. Una vez hayas seleccionado la ciudad o el departamento, se te desplegarán los resultados donde podrás consultar todas las vacantes. Recuerda que antes de postularte a alguna de ellas, deberás tener previamente tu hoja de vida registrada en la plataforma. Si ya la tienes registrada, lo único que debes hacer es dar clic en la vacante a la cual desees aplicar. Posteriormente, debes seleccionar la opción Iniciar sesión. Ingresas tus datos, número de documento y contraseña y finalmente das clic en Ingresar. Cuando entras a la vacante, si estás interesado en todas las opciones que esta te ofrece, podrás cliquear en el botón verde donde dice Aplicar a esta vacante. Automáticamente tu hoja de vida se enviará como una autopostulación a la empresa que lo requiera. Una vez culmines este proceso, no olvides dar clic en la opción Cerrar sesión. Así como buscas las vacantes en la Bolsa Única de Empleo, también las podrás consultar dentro de la plataforma CISE, Sistema de Información del Servicio de Empleo. Registras tus datos y cuando ingresas a tu hoja de vida, das clic en la opción Mis oportunidades laborales.
consultas de vacantes o simplemente desde el botón azul donde dice consultar vacantes, automáticamente la plataforma realiza un matching completo de acuerdo a tu perfil registrado. Una vez finalizado este proceso, te arrojará el resultado de las vacantes disponibles de acuerdo a tu nivel educativo o la experiencia laboral que hayas registrado previamente con tu hoja de vida. Después de buscar la vacante o vacantes en las cuales estás interesado, una vez encuentres la que desees, das clic en ver detalle y si cumples con los requisitos que ésta solicita, das clic en aplicar a vacante y luego en autopostularse. No olvides que también puedes revisar el estado de tu proceso, seleccionando la opción Mis oportunidades laborales en la opción Mi proceso y das clic en Buscar. Automáticamente el sistema te arrojará todas las vacantes a las cuales te has postulado. Aquí podrás declinar la vacante en caso de que lo desees o conocer el estado de la misma. Si seleccionas esta última opción, observarás la fase en la cual te encuentras, cuándo fue la fecha de postulación, el día de las entrevistas que está contemplado dentro de la fase 2 y si dentro del proceso de preselección quedas finalmente seleccionado, el sistema te permitirá ver la opción de la fase número 3. Y por último, si deseas conocer más detalles de la vacante, podrás dar clic en el último botón azul que dice Vacante. Finalmente, para culminar, debes ingresar a la opción Cerrar sesión. Bueno, queridos, les dejo toda esa información y ese conocimiento en su mente y en sus corazones. Y esta noche, si es posible, vuelvan a ver el programa y compartan el programa. Compartan todo lo que Magazine Informativo Vive Consciente publica, los podcasts que estoy publicando. Compártanlo, compartan lo que hay en la página web y en el canal de YouTube. Ayúdenme a cuidar la democracia, a sembrar en la mente y el corazón de los hombres la corresponsabilidad, el amor, la misericordia y la compasión. Y también al estar informados de forma precisa y veraz. Los quiero. Que Dios los bendiga. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no